¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en donde pues pretendemos simplemente proponerles una reflexión, en este caso sobre ciencia. Mire, el día de hoy quiero preguntarle, usted cuando ve cómo funciona la naturaleza, ¿se ha preguntado cuántas veces hemos imitado a la naturaleza para resolver problemas? Bueno, probablemente sí, probablemente no, no lo sé. Aquí viene esta reflexión. Pero actualmente hay un área del conocimiento y sobre todo de la que desarrolla tecnología de punta, y que para poder resolver problemas lo que se pregunta antes que cualquier cosa es ¿cómo ha resuelto este problema la naturaleza? ¿De qué manera lo ha hecho? ¿Por qué? Pues porque lo han hecho estupendamente bien. Aquí están la mayoría de las especies que conocemos, lo mismo si hablamos de vegetales que animales o el ser humano. El ser humano somos los que hemos aprendido menos, los que hemos desarrollado menos estas capacidades, porque somos los recién llegados a la Tierra realmente, a poblar la Tierra. Antes que nosotros nos ganaron en este camino, en esta carrera para adaptarse y para desarrollar estupendas estrategias para resolver problemas, pues nos llevan mucha ventaja, tanto los animales como las plantas. Y esta nueva rama, digo yo, se llama biomímesis, y que no es otra cosa que innovar copiando a la naturaleza o imitando a la naturaleza. Seguramente usted debe haber escuchado, yo lo escuché desde que era un adolescente, uno de estos intentos que buscaba la tecnología era desarrollar una tela parecida o idéntica, si hubiera sido estupendo, a la tela de araña. Bueno, la tela de araña, nada más le voy a dar este dato. En la actualidad tenemos fibras estupendas como puede ser, pensemos en el nylon o hay algunas otras, pero resulta que para poder hacer una tela como la tela de araña, que es 5 veces más resistente que el acero, pero extraordinariamente flexible, bueno, resulta que nosotros, nada más para hacer el nylon, que no es la tela de araña, que no tiene las cualidades de la tela de araña, sin embargo, para hacer esa fibra, una fibra como el nylon o alguna de las otras fibras que se utilizan con mucha frecuencia y que están ya perfectamente diseñadas en el mercado y están al alcance en el mercado, se requiere someter este material a unas temperaturas absolutamente brutales, más de 700 grados, bastante más de 700 grados centígrados. Y el asunto es que las arañas, si tuvieran que desarrollar ese nivel, esa intensidad de calor, simplemente quedarían carbonizadas, ¿no? Y sin embargo, nosotros sí requerimos, es decir, los seres humanos, para tratar de desarrollar estas fibras tan resistentes y con ciertas cualidades, tenemos que recurrir a someterlas a una cantidad de presión brutal, y a una temperatura altísima para poder conseguir estas fibras, cosa que no hace, obviamente, una araña. Lo hace de la manera más sencilla y lo hace todo el tiempo. Entonces no hemos todavía aprendido a imitar esta fibra, ¿no? Esta fibra que traería extraordinarios beneficios. Sin embargo, hemos desarrollado mucho al respecto. Y una de estas, y quiero aprovechar para recomendarles este libro, que se llama justo así, Biomímesis. La autora es Janine Benyus. Ella pues se graduó en gestión de recursos naturales y literatura, fíjese. Y bueno, ella está al frente de muchos de estos descubrimientos y de estas innovaciones tecnológicas. Y además su libro despertó un enorme interés en todo el mundo cuando surgió, precisamente en todos aquellos que estaban interesados ya previamente en ver cómo funciona la naturaleza y aplicarlo para que nosotros, los seres humanos,
fuéramos menos agresivos, que destruyéramos menos y que hiciéramos cosas más amigables con la naturaleza. Janine menciona en algún momento, pone el ejemplo típico que es la fotosíntesis. Como usted sabe, la fotosíntesis es el descubrimiento más importante que ha hecho la naturaleza desde que la vida está sobre la Tierra. ¿Por qué? Pues porque cuando estuvo a punto de desaparecer la vida en el planeta, pues los organismos que en aquel momento existían, organismos, microorganismos, estos organismos desarrollaron esta forma para poder tener energía, y que es la manera más extraordinaria y que el ser humano no logra imitar. Todavía al día de hoy se hacen enormes intentos, pero no se ha logrado imitar esta manera de capturar la energía, aprovecharla. Algo que hace una hoja, la hoja de una planta lo hace todo el tiempo, a toda hora. Y no solo eso, Janine hace énfasis en algo muy importante. Dice, la hoja, además de hacer una cantidad de cosas extraordinarias en vida, ¿no?, para alimentar a la planta, para que se reparta de mejor manera la energía solar, para llevarla hasta cada punto donde se requiere, usted sabe, con esta especie de sistema venoso como lo tenemos también nosotros, que es la manera más fácil, económica, en donde se gasta menos energía, para llevarla a toda la planta. Bueno, después de que cumple con toda una función extraordinaria y que es enorme la cantidad de cosas que hace una hoja, una triste hoja, no tan triste, pero una simple, mejor que no triste, una simple hoja sencilla, cuando finalmente cae de la planta o muere, ahí todavía cumple otra función nueva, y esta función nueva es darle vida, no sabemos a qué o a qué clase de organismo, no necesariamente a la propia planta de donde se desprende, puede darle vida, ayudar a darle vida a otro. Bueno, usted seguramente lo ha pensado muchas veces, las personas que por ejemplo quieren al ser enterradas, tienen esta idea de que se va a devolver, ¿no?, las cenizas o la tierra, somos tierra y nos devuelven a la tierra. Pero no, nosotros no cumplimos también esa función. Las hojas sí, se vuelven auténticamente abono para lo que usted quiera sembrar ahí, no importa que sean hongos o no sé, árboles frutales, lo que usted quiera, se va a convertir en algo positivo, estupendo. Y actualmente la tecnología no nos ha permitido eso. La tecnología, por el contrario, una vez que se desecha, que deja de ser útil, pues las tenemos ahí, como ha pasado con las computadoras. Usted ha tenido oportunidad de ver tal vez algún video en donde se denuncia qué pasa con los ordenadores. Por ejemplo, los primeros ordenadores, los primeros monitores y demás, televisiones, etcétera, cómo van convirtiéndose en cerros, verdaderamente cerros, especialmente en los países de mayor consumo tecnológico, y que no se puede hacer nada con ello, porque es una basura que no va a servir para nada. Bueno, desarrollar todo este tipo de tecnología ayudará a convertirnos en pues una especie que no sea tan depredadora. Fíjese, en Barcelona ya están ahí, se han puesto ya están funcionando algunos edificios a los que no se les puede llamar inteligentes, porque no son esos edificios que entendemos como inteligentes, donde usted entra y al momento de entrar se prende una luz o cosas así, o sale y se apaga. No, inteligentes porque no dañan el medio ambiente. Estaba yo escuchando justamente que en la actualidad el mayor contaminante de un edificio es su diseño. El diseño puede ser determinante para que un edificio sea contaminante o no. Y ahí en Barcelona hay algunos edificios que ya tienen esta arquitectura, una arquitectura que está pensada para resolver problemas, como por ejemplo la energía. Le voy a poner un ejemplo, que tienen una capa externa que les permite captar, es como una membrana, les permite captar la luz solar, pero para que entre cuando es necesario, en el invierno, por ejemplo, que entre completa, pero cuando puede ser en verano, cuando la luz solar es muy fuerte, esta misma membrana se cierra para no dejar pasar ya esa misma cantidad de calor. Y de otro lado del edificio
la otra fachada, tiene una membrana distinta que le permite respirar. Y he visto otros edificios que tienen todo este sistema para poder captar, tienen como jardines como si fueran terrazas, ¿no? O podríamos llamarlas así, como terrazas, en donde hay vegetación, pero además esta vegetación que captura la lluvia natural y la conduce al interior del edificio y lo vuelve, diríamos, autosuficiente. Es decir, el agua que consume es la misma que ha capturado de la lluvia. Y como eso hay otros ejemplos en donde incluso vi uno que estuvo en una exposición, pero que funcionó durante el tiempo que estuvo, y que tiene también una especie de una estructura que le permite sudar o hacer esta misma función que tendría el organismo, el cuerpo, para modular la temperatura. Y lo hacía de esta manera. Tiene como celdas que se cierran, se abren, y lo que está permitiendo es que ese edificio sude. Y bueno, y como eso podemos mencionar una cantidad enorme de nuevas aplicaciones que se hacen a partir de la imitación de la naturaleza. Pero le voy a poner una que probablemente usted, si ha ido a Japón, yo no he ido, pero usted ha ido a Japón y se ha subido en el tren bala. Fíjese nada más, fíjese cuánto tiempo tiene el tren bala de funcionar. Pues le voy a explicar dos puntos fundamentales del tren bala y que están pensados y tomados de la naturaleza. El tren bala originalmente, cuando apenas lo diseñaron y lo estaban pues apenas probándolo, resulta que hacía un ruido tremendo. Entonces el director de una de las empresas que tenían que ver con esto, perdón, le pide a uno de los ingenieros pues que se ocupe de este ruido que provocaba el tren bala. Lo provocaba, usted sabe que el tren bala es eléctrico, es la energía a través de la que funciona la electricidad. Entonces justamente el cable o la zona en donde el tren bala se unía a la electricidad, ahí era donde causaba un enorme ruido. Y resulta que este ingeniero por hobby, era observador de las aves. Y entonces se puso a pensar en qué podía hacer para quitar este ruido. Y recordó, obviamente, pues era lo que él, era una de sus, como digo, uno de sus fascinaciones eran las aves. Le vino a la mente de inmediato el búho. El búho que no provoca ningún ruido, o sea, es absolutamente silencioso. Y pensó, hay que ver qué es lo que hace el búho y trataremos de imitarlo. Y se dio cuenta que tienen ciertos como dientes que en sus alas, en la orilla, y esto permitía o impedía que el aire tuviera la fricción que provocaba este ruido. Y entonces va directamente a esta zona que, como digo, es donde conectaba la electricidad con el tren bala, aplica este principio y desaparece buena parte del ruido. Lo disminuye muchísimo, sin embargo sigue teniendo ruido. Y claro, el tren bala, como lógica, pues tenía una forma de bala, ¿no? Y resulta que cuando entraba en un puente, en un túnel, el aire pues hacía ahí un giro que provocaba un ruido tremendo. Entonces, como casi explosivo, ¿no? Había ahí una especie de curva que se formaba al momento de entrar, ¿no? Y con esta forma que tenía redondeada la parte frontal del tren bala. Y entonces le dijo, bueno, ahora por favor, pues trata de quitar totalmente el ruido a este mismo ingeniero. Y ese día el ingeniero asiste a una reunión de estos clubs que hay donde comparten esta misma afición de ver a las aves. Y entonces piensa, ¿qué ave es la que me puede ayudar? Y se acuerda de que el martín pescador es un ave que penetra, va del aire, entra al agua sin provocar la más mínima perturbación. No salpica y no hace ruido. Y entonces piensa, ¿qué tendrá algo en el pico el martín pescador? Analiza el diseño del pico del martín pescador
de esta ave y lo aplica al tren bala, que de ser redondeado, si usted va y usted ha ido o se ha subido, se dará cuenta de que la parte frontal del tren bala termina imitando la forma del pico del martín pescador. ¿Y qué resultó? Se eliminó por completo el ruido que provocaba, y por eso es que el tren bala es absolutamente silencioso. ¿Cómo? Imitando a la naturaleza. Así es que el principio que maneja la biomímesis es: cuando tengas un problema, antes que otra cosa, piensa cómo lo ha resuelto la naturaleza. Ahí hay todo un tema. Y vamos a seguir con este tema, si a usted le parece, porque me parece muy fascinante y de verdad, no solo para enterarnos, sino para que si usted tiene a jóvenes que están apenas decidiendo una carrera, platíqueles de lo que se puede conseguir imitando a la naturaleza, y no sabemos si se van a convertir en estos ingenieros que van a darle una fisonomía distinta al desarrollo tecnológico. Aquí nos encontramos en la próxima y gracias por acompañarnos.